Bien, vamos a comenzar nuestra sesión. Muy buenos días a todos y muchas gracias por conectarse a una sesión más. Vamos comenzando, pues, preguntando cómo nos fue con la lectura de Johnson Johnson, si logramos realizar la actividad. Era una lectura, pues, creo que bastante sencilla y tenemos que contestar alrededor de 3, 4 preguntas, ¿no? Entonces, vamos comenzando, pues, con el análisis de la lectura y algún voluntario que nos ayude a compartir de qué se trataba la lectura y cuál era la problemática que planteaba para Johnson Johnson. ¿Algún voluntario? ¿Alguien que nos quiera compartir? ¿O tomamos alguna víctima? A ver, Daniela, cuéntanos acerca de la lectura. Lo que yo entendí de la lectura es que Ujú. la problemática que tenía es que sus ventas de medicamentos bajaron, ya que eran una competencia que tenía mucho marketing para poder vender sus, sus productos, que incluso personal médico prefería comprarles a ellos que otras marcas reconocidas. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera abundar en el comentario? Por ejemplo, Junuen. Otro punto fue que tenían como la cuestión administrativa como dividida, creo, y eso generaba más costos en general a la empresa, ¿no? Ujú. ¿Y qué fue lo que hicieron? Efectivamente, ambos datos aparecen ahí en el caso. Dice Junuen, bueno, ellos tenían una estructura organizacional dividida, en donde cada una de las divisiones de negocio, pues funcionaba como una empresa aparte, ¿no? Tenía cada una de las unidades de negocio su departamento de finanzas, tenían su departamento de recursos humanos, su departamento a lo mejor de contabilidad, ¿no? Entonces, cada una de las unidades de negocio, vamos a decir, medicamentos para diabetes, ¿no? Y medicamentos para, no sé, hipertensión. Entonces, cada uno de ellos tenía su propio departamento de finanzas, su propio departamento de recursos humanos, y eso pues les generaba pues altos costos, porque en ambos, en lugar de tener un solo departamento que atendiera a las unidades de negocio, pues tenían cada uno de ellos sus propios departamentos, ¿no? Esto, como dice Junen, pues generaba pues altos costos. Además de que, bueno, ya estaban llegando a una madurez, ¿no? Pues dice ahí el caso, pues ya está llegando a cierta estabilidad de ventas, ya no estamos generando el suficiente flujo de efectivo, el suficiente flujo de ventas para mantener como esta estructura duplicada o triplicada, ¿no? Por cada unidad de negocio. Y entonces ellos tienen que venir con un nuevo medicamento, una nueva solución, ¿no? ¿Qué fue al final lo que sucedió? ¿Qué entendimos pues en la última parte, ¿verdad? Por ejemplo, Ariana, ¿qué entendimos pues como después de que nos plantean este problema? ¿Qué hizo Johnson Johnson? ¿O qué estrategia le hubiera sugerido, Ariana? Ariana. Perdón, profe, no pude prender el micro. Bien. Yo les hubiera pues dicho que mejor unieran conocimientos entre las empresas, bueno, los encargados para tener pues nuevas estrategias que funcionen mejor, porque creo que entre todos pueden tener pues cada uno ideas buenas e ideas malas que puedan funcionar
y también buscar una mejor estrategia de marketing y ventas y manejar una mejor administración en la producción y en las ventas. Bien, perfecto. Y al final, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Por ejemplo, Fátima, cuéntanos qué hicieron al final Johnson & Johnson. Al final crearon creo que un producto nuevo. No recuerdo exactamente qué era, pero me acuerdo que sí era un producto como innovador. Ujú. ¿Y cómo lo lograron sacar ese producto innovador? Sí, sí era un producto innovador. ¿Alguien recuerda? Haciendo una colaboración con medicamentos o algo así. Exactamente, ¿no? Precisamente como dice Ariana, ellos pues al final llegaron a la conclusión de que trabajar entre las unidades de negocio podían ofrecer un producto innovador, un producto que cumpliera con ciertas características, decía ahí, es un producto en el que ya lo implantaban y solito el producto liberaba el medicamento conforme se fuera necesitando, ¿no? Pero eso lo pudieron hacer gracias a una sinergia, como dice Ariana, de juntar unidades de negocio para trabajar sobre un mismo proyecto, ¿no? Y bueno, una de las estrategias que hemos visto es, pues, cada una de las unidades de negocio en algunas ocasiones funciona mejor cuando las separamos de las demás y la empezamos a ver como una empresa aparte, una empresa diferente, ¿no? Y en algunas ocasiones cuando los dividimos, empiezan a generar muchísimo mayor rendimiento que si las tenemos todas juntas, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Johnson Johnson en un principio, ¿no? Se dio cuenta de que la independización de cada una de sus unidades de negocio le podía generar mucho más valor, le podía generar mucho más flujo de ventas, más flujo de caja, etcétera, ¿no? Sin embargo, crece la empresa, madura la empresa como tal y tiene que reestructurar nuevamente sus funciones. Tiene que pensar en alguna nueva solución porque ya cada una de las unidades de negocio vuelven a quedar obsoletas, ¿no? Y eso nos deja pues como una reflexión, pues, que la misma fórmula para toda la vida no siempre funciona, ¿sí? Entonces, la misma estrategia de tenerlas separadas no nos va a funcionar en todos los puntos de la vida o en todos los puntos, pues sí, de la vida de la empresa, ¿no? En algunas ocasiones, tenerlas divididas como estructuras diferentes y paralelas, como negocios independientes, pues nos puede funcionar en un punto. Sin embargo, llegando a un punto de madurez, habrá que pensar y reestructurar nuevamente las estrategias, ¿no? En este caso, Johnson Johnson llegó en un punto en el que ya no estaba generando más ventas, ya no estaba generando más valor para la compañía y decide entonces reestructurar nuevamente su organización y entonces empieza a juntar y hacer otra vez fusiones entre ella misma, ¿no? Y genera pues nuevos productos gracias a la colaboración de dos unidades de negocio, ¿no? Bueno, el día de hoy entonces vamos a presentar, vamos a platicar precisamente del desarrollo de la estrategia, ¿no? Que es ya nuestra última fase del proceso administrativo completo, del proceso de estrategias administrativas completas, ¿no? Nosotros ya vimos en un inicio del cuatrimestre hacer el análisis de las oportunidades, de las amenazas, luego vimos en un segundo parcial eh, la propuesta de estrategias y en ese tercer parcial, pues vamos a ver la implementación y el control de las estrategias. Entonces, nuestro objetivo para el día de hoy, una vez que hemos leído el caso de Johnson Johnson y cómo fue que implementaron la estrategia, pues de tenerlas, su organización después de tenerlas separadas, hace mejor una fusión o una integración dentro de sus mismas unidades de negocio. Otras de las estrategias que hemos visto es fusionarnos con otras compañías, ¿no? Y fusionar con otras compañías es también integrarlas pues a nuestra forma de trabajo y a nuestra forma organizacional. Entonces, el objetivo del día de hoy es desarrollar programas, presupuestos y procedimientos, entender la importancia de lograr la sinergia, esta situación de que ya somos uno mismo. La empresa a la que se adquirió o la empresa con la que se fusionó o las unidades de negocio que quisiéramos fusionar, ¿no? Cómo hacer esta integración para que sean ya una sola unidad de negocio o un solo proyecto o una sola empresa.
Vamos a enumerar las etapas de desarrollo y identificar los objetivos, perdón, los obstáculos de cambio. ¿Cuáles son estos obstáculos o cuáles son los problemas en los que nos pudiéramos enfrentar a la hora de que nosotros hacemos estas fusiones, ¿no? Y bueno, Johnson & Johnson nos ha dado un muy buen ejemplo acerca de cómo esta integración entre dos unidades de negocio pues puede dar un resultado positivo, ¿no? Sin embargo, pues ellos también traían o venían de una estrategia que les había funcionado durante un buen tiempo de ver a cada una de las unidades de negocio como una empresa diferente y la cual pues generaba rendimientos suficientes. La implementación de la estrategia es la suma total de actividades y opciones requeridas para ejecutar un plan estratégico. Entonces, la implementación de la estrategia es prácticamente todo lo que tú planeaste que ibas a hacer, todas las actividades que habías repartido durante o entre los diferentes equipos, pues que se pongan en acción, ¿no? Que se pongan ya ahora sí a trabajar después de que hemos ya planteado la idea y la estrategia que vamos a seguir. Los problemas más comunes durante la integración, después de las fusiones, han sido la comunicación mala. Una mala comunicación es normalmente lo que primero brinca, ¿no? El hecho de que hayamos comunicado mal cómo vamos a fusionarnos, las actividades que ahora vamos a hacer, ya sea entre unidades de negocio o con diferentes empresas. Esa es la primera, o el primer problema que surge, la mala comunicación, el no ser claros en cuáles son las actividades que ahora vamos a hacer diferentes. Las expectativas de la sinergia que sean poco realistas, es decir, que nosotros pensemos que, bueno, claro, una empresa A se fusiona con la empresa B y no vamos a tardar más de 10 minutos en ser amigos. Pues no, eso es imposible, ¿no? Entonces, tener expectativas irreales o poco realistas acerca sobre todo del tiempo, de en cuánto tiempo nos vamos a ver ahora sí como hermanos o como amigos, pues eso toma tiempo, ¿no? Y de repente esta fusión entre dos compañías o dos unidades de negocio, por nuestras características, humanas, normalmente somos, pues sí, somos como no nos gusta el cambio o no nos gusta que nos integren con otro equipo cuando es, entre comillas, a la fuerza, ¿no? ¿Qué sucede cuando de repente nos fusionan con otras carreras? O cuando nos traen a otro grupo, otro salón que vamos a tomar las mismas clases. Normalmente como que los vemos de lejitos, normalmente como que siempre el grupo está dividido entre, sobre todo pues cuando fusionan conta y administración, de repente como que de un lado están los de conta y del otro lado están los de administración, ¿no? Y toma tiempo para que se fusionen, toma tiempo para que se tomen cariño, vaya, ¿no? Normalmente como profesores, cuando es el primer semestre, los primeros meses de clase y cuando tenemos un grupo fusionado, es se nota mucho quién es conta, quién es administración, ¿no? Pasan los meses, pasan las semanas y como que ya se empiezan a tomar aprecio y ya ahora sí empieza a fusionarse y empieza a sentirse un ambiente más relajado, un ambiente más homogéneo, ¿no? Entonces, las expectativas pues que tenemos en cuanto a que la sinergia salga tal cual como se planeó, pues de repente son un poco irreales. Entonces, tenemos que tener unas expectativas más realistas, sobre todo acerca del tiempo que va a tardar la fusión o la sinergia. Tenemos problemas estructurales en el cual, pues a lo mejor no nos funciona tener un solo departamento de recursos humanos para cada una, para las dos unidades de negocio, sino nos podría funcionar tener dos departamentos, uno para cada uno, porque quizá tienen formas de trabajo muy diferentes o muy peculiares cada una, ¿no? Otro problema es la ausencia del plan maestro, la pérdida de la motivación. De repente, cuando ya tenemos mucho tiempo con el proyecto, la gente empieza a perder motivación, ¿no? O si ese mismo equipo que propuso la estrategia y la está implementando, después de un tiempo y no ve avance o le está costando algo de trabajo, pues perdemos motivación, ¿no? Perdemos motivación en el proyecto y empezamos a dejarlo de lado hasta que finalmente pues puede incluso hasta fracasar este proyecto solo por falta de motivación, ¿no? Y por supuesto, pues falta de compromiso. Para iniciar el proceso de implementación, se deben tomar en cuenta estas cuestiones. Por ejemplo, ¿quién va a ejecutar el plan estratégico? Habrá que tomar decisiones acerca de quién va a ser la persona encargada,
o cómo se va a realizar, ¿no? ¿Qué se debe hacer para alinear las operaciones de la empresa? ¿Qué debemos cambiar para nosotros poder continuar con las operaciones normales y que salga pues con éxito esta fusión? ¿Cómo vamos a trabajar todos juntos para hacer lo que se requiere? Y eso es lo como de los más importantes. ¿Cómo vamos a trabajar todos juntos? De repente, cuando hay dos unidades de negocio o dos empresas que se fusionan o que traten de hacer una sinergia, el trabajar juntos o el trabajar en equipo cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo el cooperar de manera, vaya, igual, pues, y aportar, pues, igual para un mismo equipo, ¿no? Cuando ustedes se juntan o cuando el maestro hace los propios equipos, ¿no? Y les dice, tú vas con fulano, cuesta de repente un poquito de trabajo adaptarte, sobre todo si es una persona con la que no has convivido durante mucho tiempo, pues cuesta trabajo el adaptarte a este equipo, ¿no? Y el cómo trabajar para hacer algo juntos o para hacer lo que se requiere, pues de repente nos puede costar un poco de trabajo. Entonces, eso es también, pues, es uno de los problemas, ¿no? Y esas son las tres preguntas que nosotros debemos analizar, pues debemos profundizar en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar, quién va a tomar el liderazgo, quién va a hacer las actividades. Diez problemas a los que nos podemos enfrentar en la implementación de la estrategia. Y estos 10 problemas son los que normalmente, o los podemos listar pues en 10 problemas en los que normalmente pudiéramos enfrentarnos. Y número uno es que la implementación requiera más tiempo del planeado, que es el más común de todos. Nosotros, cuando se va a realizar un proyecto, pues normalmente estimas un tiempo en el que puede salir el proyecto. Sin embargo, normalmente este tiempo toma más de lo esperado, y el que tome más de lo esperado, pues requiere más recursos, no solamente personal, sino también, pues dinero, requiere dinero, más tiempo, dinero, esfuerzo de todas las personas involucradas. Importantes problemas imprevistos, de repente pudiera salir o surgir algún problema que no estaba previsto cuando se hizo el análisis o cuando se hizo la planeación de la estrategia. Las actividades se coordinan de manera ineficaz. De repente podemos tener algún líder que no nos está ayudando a coordinar todas las actividades de forma eficiente, ¿no? Algunas crisis que pueden desviar la atención de la implementación. No sé si de repente estamos muy metidos ya en el proyecto, todo va saliendo bien y de repente surge pues algo inesperado, vamos a decir pandemia, ¿no? Y tenemos una crisis, entonces el proyecto se tiene que quedar en espera y eso pues va a requerir más tiempo para que se logre sacar el proyecto, ¿no? Entonces, algunas crisis, alguna situación inesperada, pues pueden afectar el proyecto o la integración. Los empleados involucrados no tenían las capacidades adecuadas. De repente, cuando nosotros asignamos actividades para la implementación de la sinergia de estos grupos o de estas compañías, pues de repente asignamos a trabajadores que quizá no están lo suficientemente capacitados para realizar las actividades. Entonces, pudiera ser que los empleados no tengan las suficientes capacidades y esto nos genera un retraso, un retrabajo en el proyecto. Obviamente falta de capacitación, que está ligado al número 5, y los problemas creados por factores externos, que es muy similar pues al punto número 4 de las crisis, ¿no? Podemos tener factores externos que no habíamos considerado, por ejemplo, un cambio de gobierno pudiera ser parte de una crisis externa o de un problema externo. En fin, pues puede haber varios factores externos que nos pueden retrasar la salida de nuestro proyecto. Gerentes departamentales con liderazgo inadecuado, que también lo podemos meter en la parte de la coordinación de manera ineficaz, ¿no? Gerentes que no están capacitados del todo, gerentes que no tienen el liderazgo necesario pues para hacer estos cambios estructurales o estas implementaciones. Las tareas que se definen de forma inadecuada, cuando no realizamos pues el completo análisis de la tarea, de quién lo va a realizar, cómo lo va a realizar, cuándo se debe entregar esa tarea.
pues nos puede afectar, ¿no? Y finalmente, el sistema de vigilancia fue ineficiente. Y una vez que ya implementamos todos los pasos, si no revisamos que se estén llevando a cabo de manera adecuada, pues nuestro sistema de vigilancia será pobre y pudiéramos nosotros, pues, causar retrabajos o gastos innecesarios. ¿Quién va a implementar la estrategia? La implementación de la estrategia seguramente será un grupo de personas mucho más diverso que aquellas que la formulan. ¿Recuerdan quién formulaba la estrategia? En nuestro segundo parcial revisábamos quién va a formular la estrategia. ¿Recuerdan quién podía formular la estrategia? ¿Quién formulaba la estrategia? ¿Quién se les ocurre? Piensen en alguien, están en una empresa y estamos viéndonos en un problema de ventas. Ya no estamos generando suficientes ventas. ¿Quién podría generar alguna estrategia? ¿Quién podría poner alguna idea sobre la mesa? ¿Socios y accionistas? Los socios y los accionistas, ¿no? Tal vez los dueños de la empresa, los accionistas, pues pueden decir, necesitamos generar más flujo de efectivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos dándole un cambio de rumbo a la empresa. Tal vez vendemos solamente chamarras de cuero, pues ¿qué tal si vemos alguna oportunidad o área de negocio para vender accesorios también de cuero como mochilas, cinturones, etcétera, ¿no? Carteras, cualquier otro producto que sea con la misma materia prima, ¿no? Entonces, ¿quién va a formular la estrategia? Pues va a ser un grupo reducido que podría ser solamente los socios, los gerentes departamentales, los dueños, ¿no? Pero ¿quién va a implementar la estrategia? Pues va a ser un grupo mucho más grande, ¿no? Mucho más diverso. Ya entrarían los gerentes de departamento igual, más su equipo de trabajo o algunos dos o tres de su equipo de trabajo que sean los expertos para implementar esta estrategia, ¿no? Ya vendrán ellos a decirnos lo que nos están pidiendo mucho son carteras de piel, ¿no? No sé, o mochilas de un hombro o de dos hombros, ¿no? Pues ya vendrán ellos un equipo mucho más amplio para implementar las estrategias. Desde los administradores operativos hasta los supervisores de primera línea y todos los empleados trabajan en la implementación de su área funcional, ¿no? Entonces la estrategia viene de un grupo reducido y baja hacia todos los empleados para poder todos abonar a esa estrategia, ¿no? Si ya como vendedores nos dicen tienes que promover la venta de carteras y mochilas, además pues de las chamarras, pues entonces ya la estrategia que vino desde arriba llegó hasta los vendedores de primera línea y ellos pues harán lo propio para abonar a la estrategia mayor, ¿no? A menos que se comunique de forma ineficiente, los cambios a todos les puede generar resistencia y pereza, ¿no? Si no lo generamos de forma, o si no comunicamos de forma eficiente, pues es muy probable que a los que estamos en la primera línea o los que somos trabajadores, nos genere cierta resistencia este cambio, esta fusión, este cambio de dirección, pues puede generarnos cierta resistencia. ¿Por qué? Porque estamos muy adecuados a trabajar con las mismas herramientas, ya sabemos cómo trabajar, ya sabemos lo que tenemos que hacer y que de repente nos diga, ahora aparte de hacer eso, también vas a tener que promover carteras y mochilas, híjole, nos va a generar cierta resistencia, ¿no? Sin embargo, si nos lo comunican de manera eficiente y nos dicen, bueno, sucede que la competencia en chamarras, pues ya está saturado el mercado, no estamos generando suficientes ventas y de no generar mayor número en ventas, pues es posible que empecemos a cerrar sucursal. Entonces, cuando nos comunican la estrategia completa y el por qué estamos cambiando, el por qué estamos ahora promoviendo también mochilas y carteras, pues lo vamos a adoptar muchísimo mejor, ¿no? Si solamente nos dicen, ahora, además de vender lo que ya vendes, tienes que vender carteras, pues sí puede generar algún descontento y pereza abonar a esta estrategia, ¿no? Esa es la razón por la que involucrar a todo el personal en la formulación de estrategia es importante y produce un mejor rendimiento. Cuando involucramos
a más personas y no solamente a los dueños de la empresa, sino también a algún gerente o algún experto de ventas, al líder de ventas, y le preguntamos, ¿qué opinas si nos metemos al negocio de los accesorios? Pues esta persona seguramente que pues opinará según su expertise y a la hora de involucrarlo, cuando la estrategia se quiere implementar, pues estará, digamos, emocionado porque de alguna forma su punto de vista fue tomado en cuenta, ¿no? Entonces, involucrar a varios niveles, ¿no? Para la formulación de la estrategia nos va a ayudar a comunicarla de manera eficiente, ¿no? Nos va a ayudar a que el personal esté motivado. No digo que metamos a todas las personas y hagamos una encuesta popular acerca de qué es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, pues también vamos a perder cierta dirección. Digamos, le estamos dando opinión a todos y a la hora de hacerlo, como van a ser tan diversas, pues no podríamos atender a todos. Sin embargo, agarramos una muestra, agarramos una o dos personas que sean muy expertas o que tengan con nosotros mucho tiempo en el negocio, que sean y que conozcan, que sean expertos y que conozcan todas nuestras áreas de oportunidad y las del mercado, y los tomamos en cuenta, pues es mucho más factible que este cambio de dirección o este cambio de estrategia sea mucho mejor aceptado por el resto. ¿Qué se debe hacer? La implementación de la estrategia implica establecer programas para crear una serie de nuevas actividades organizacionales, ¿no? Entonces, la implementación de la estrategia implica primeramente programas, que es crear una serie de nuevas actividades. Viene la parte de presupuestos, debemos hacer también presupuestos para asignar los fondos de las nuevas actividades, y aquí ya hablamos de dineros. Y finalmente, procedimientos para manejar los detalles diarios. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vamos a implementar una estrategia? 3 cosas: los programas, los presupuestos y los procedimientos. Un programa, o el propósito de un programa, es hacer que una estrategia se oriente hacia la acción. ¿Okay? Ya tengo yo mi enunciado, qué es lo que voy a cambiar, ya tengo yo la idea de cómo nos vamos a implementar, qué es lo que vamos a hacer diferente. Ahora sí, ¿cuáles son las actividades? ¿No? Es llevar la estrategia a la acción. Una manera de examinar el probable efecto que producirían los cambios es mediante la comparación de actividades. ¿Okay? ¿Qué efecto va a tener este cambio? Entonces, yo comparo la actividad como actualmente la realizo contra la actividad que se va a realizar ahora con estos cambios. Vamos a decir, la entrada del material era por la puerta A y la salida del producto terminado iba a ser por la puerta C. Y bueno, a lo mejor en la puerta C había un semáforo, nos retrasaba, mucho tráfico, etcétera. Entonces, voy a cambiar. ¿Qué va a pasar cuando yo cambio la entrada o la salida del material por otra puerta, ¿no? Por una puerta lateral. Entonces, va a ser a lo mejor más fluido la salida, etcétera. Entonces, comparar cómo es mi actividad el día de hoy contra cómo será mi actividad una vez que yo la ponga en acción, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los nuevos retos? ¿Qué va a mejorar? Si va a mejorar o no va a mejorar. Si mejora, que sea pues que me ahorre también costos, que me ahorre algo de dinero, ¿no? ¿O qué es lo que me va a mejorar? Si al final decido y veo pues que en realidad no me está mejorando, que me está retrasando, pues entonces hablemos de cambiar nuestra estrategia, ¿no? Bueno, pues eso es el programa, llevar la idea a la acción y poderlas comparar, ¿no? Pensar en cuál va a ser la nueva forma de hacerlo. Los presupuestos, pues la planificación de un presupuesto es la última verificación real que una corporación realiza sobre la viabilidad de su estrategia seleccionada, ¿sí? ¿Qué tan rentable va a ser este nuevo proyecto o esta integración? Y es de las últimas verificaciones. Ya me di cuenta que cambiar el layout o cambiar la forma en la que va a entrar y salir el producto va a ser más eficiente, va a ser más fluido, me va a permitir generar más producto, ¿sí? Pero cuando yo lo analizo financieramente, pues solamente un cambio de salida de puerta o un cambio en la forma de establecer el layout de mi empresa o de mi fábrica, pues me puede generar costos de hasta el doble, ¿no? Entonces ahí digo, híjole, ¿vale realmente la pena
cambiar o reestructurar todo esto, que me va a generar solamente un 10% adicional de ganancia y me va a subir los costos al doble, ahí es cuando pudiéramos decir, si es eficiente, sí me va a ahorrar, o sea, sí voy a obtener algún beneficio. Sin embargo, híjole, en costos, pues se eleva muchísimo, ¿no? Entonces, puede ser, es la última verificación, la del presupuesto, sobre la viabilidad. Y si no es viable, pues entonces seguramente el proyecto mejor lo vamos a detener y no lo vamos a realizar en este instante. Una estrategia se podría considerar completamente impráctica solo después de calcular en detalle el costo del programa de implementación específicos, ¿no? Entonces, si el costo se eleva demasiado cuando hacemos los presupuestos, pues seguramente que el proyecto no va a salir. Si en cambio hacer esta reestructura me sale muy barato y además me va a poder generar un flujo de la mercancía mucho más rápido, con el cual yo puedo colocar mejor producto o más producto en calle, pues muy seguramente que vamos a decir excelente, ¿no? Porque además estamos siendo más productivos, más eficientes y además me va a salir más barato o me va a ahorrar ciertos costos, ¿no? Entonces, perfectamente puede salir el proyecto. Y finalmente los procedimientos, también llamados programas operativos estándar, ¿no? Por lo general detallan las diferentes actividades que se deben llevar a cabo, ¿no? Y aquí ya es paso 1, paso 2, paso 3, qué es lo que vas a realizar en cada una de las operaciones, ¿va? Entonces, el programa, el presupuesto y el procedimiento son lo que se debe hacer, ¿ok? Que es lo primero de las cuestiones, de las 3 cuestiones que íbamos a revisar. La primera es, ¿qué se debe hacer? ¿No? ¿Qué se debe hacer? Se debe hacer un programa, que es llevar a la acción, comparar las actividades que se realizan ahora mismo con las actividades nuevas, ¿ok? Y luego vamos a ver los presupuestos, si este cambio de actividades o este cambio en la estrategia es rentable. Y finalmente, si es rentable, pues ahora sí detallar cómo lo vamos a realizar. El paso 1, el paso 2, el paso 3, ¿no? Todos los programas operativos estándares, ¿sí? Ahora vamos a responder qué se debe hacer, ¿no? Bueno, seguimos con el qué se debe hacer. El logro de la sinergia entre las funciones es una de las metas más importantes de la implementación. O sea, que se fusionen las funciones, ¿no? Que se realicen de manera eficiente. Se dice que existe sinergia si el retorno de la inversión de cada una de las unidades de negocio es mayor de lo que sería si cada una de ellas fuera una empresa diferente, ¿no? Y aquí regresamos al caso de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson tenía cada una de sus unidades de negocio como negocios independientes. Cada una de ellas abogaba por sus propias ventas. Cada una de ellas tenía su departamento de finanzas, su departamento de recursos humanos, su departamento de mercadotecnia, ¿no? Y cada una de ellas, vamos a decir, que generaba ciertos rendimientos. Se dice entonces que una sinergia es exitosa cuando yo junto a estas dos unidades de negocio y cuando las analizo financieramente, estas me generan mucho más margen de utilidad que cuando yo las tenía separadas. Vamos a decir que el margen de utilidad de cada una de ellas, vamos a decir que de los gasas y accesorios y complementos pues de material quirúrgico y este medicamento, cada una de ellas genera el 15% el 30% de margen de utilidad. Y cuando yo las fusiono, pues como me ahorro costos, me ahorro estructura, a la hora que yo saco el margen de utilidad me da un 35 o un 40%, ¿no? Entonces, yo digo, es exitoso o existe una sinergia porque el retorno de utilidad o el retorno de inversión es del 40%, o sea, 10% más que si cada una de ellas trabajara de forma independiente. El conocimiento compartido, estrategias coordinadas, recursos intangibles compartidos, son los beneficios, pues, que me puede generar una fusión exitosa, ¿ok? La economía de escala o de alcance, cuando yo puedo fabricar más, ¿no? O puedo generar un nuevo producto
con el conocimiento que ambas unidades de negocio tienen, el poder de negociación común, puesto que cuando ya tenemos un producto como el de Johnson & Johnson, donde juntaba 2 unidades de negocio o más unidades de negocio y lo promovía, pues un mismo vendedor empujaba el producto no solamente de una unidad de negocio, sino de varias, ¿no? Y además el producto nuevo donde ya se fusionaban o donde se integraban los conocimientos pues de diferentes unidades de negocio. Y obviamente creación de nuevos negocios, como el producto que lanzó Johnson & Johnson, donde ya estaban fusionadas las unidades de negocio, ¿verdad? Entonces, ¿el qué se debe hacer con los presupuestos, con los manuales de operación, con los programas? Pues va a impactar finalmente al éxito de la estrategia, ¿no? O al éxito de la sinergia. Cuando ya fusionados 2 compañías o 2 unidades de negocio, estas generan mayor rendimiento, ¿no? Y pues mayor conocimiento, mayor experiencia, etc. Ahora el cómo vamos a implementar la estrategia. Nosotros ya sabemos el qué, ahora viene el cómo. La estructura sigue a la estrategia. ¿Qué es esto? Que nuestra estructura organizacional, el hecho de tenemos un presidente de unidad de negocio, un vicepresidente, tenemos la parte de finanzas, la parte de recursos humanos, merca, y eso es lo mismo para las 5 unidades de negocio. Como lo hizo Johnson & Johnson, tenía diferentes o tenía en cada una de las unidades de negocio un departamento de finanzas. Bueno, ¿qué necesidad hay de tener 5 departamentos de finanzas si todos somos una misma compañía? ¿No? Y entonces viene la estructura, que es la estructura organizacional. Entonces, la estructura organizacional va a seguir a la estrategia. Si la estrategia es fusionarnos, pues entonces no tiene sentido que tengamos 2 departamentos de finanzas. Y ahí es cuando la reestructura se hace. Los cambios en la estrategia corporativa producen modificaciones en la estructura organizacional. ¿Okay? Las empresas exitosas siguen un patrón de desarrollo estructural a medida que crecen y se expanden, ¿no? Cada etapa de una empresa, cuando nace, tiene cierta estructura organizacional. Cuando ya es una empresa desarrollada, antes de ser madura, tiene que cambiar su estructura organizacional. Ya puede no funcionarle la misma estructura, que era lo que veíamos en el caso de Johnson & Johnson. Y ya cuando está en una etapa de madurez, donde sus ventas ya son muy estables, donde ya nos cuesta mucho trabajo generar mayores negocios, habrá quizá que cambiar la estructura nuevamente organizacional y empezar a fusionar departamentos, empezar a fusionar unidades en el negocio para empezar a ahorrar y tener pues unas finanzas sanas. Entonces, a medida que la empresa pasa por sus diferentes etapas de vida, pues cambia su estructura organizacional. Las empresas pasan por 3 etapas de desarrollo corporativo en las que en cada una de ellas debe plantearse nuevos objetivos para asegurar su supervivencia, ¿no? Entonces, en cada una de ellas hay que reestructurarnos o ser conscientes pues de que la estructura organizacional juega un papel importante. En la etapa 1, que es la etapa en la que nace una empresa, ¿no? Es una estructura simple. Y esta se caracteriza por el emprendedor que encuentra una empresa para promover una idea, ¿no? O es cuando vamos a suponer que eres tú y quieres poner un negocio. Finalmente, ya traes tu idea, entonces dices, bueno, mi idea de negocio va a ser dar servicios a las casas o departamentos, servicios de fontanerías, digamos servicios generales, servicios de fontanería, de, no sé, azulejería, o los que te ponen el piso, ¿no? Servicio de plomería, ¿no? Como estos servicios generales de electricidad, etcétera, ¿no? Entonces ya lo pones y dices, bien, pongo mi changarro, este va a ser mi nombre, este va a ser mis valores, mi visión, etcétera, etcétera. Entonces, tienes una estructura simple. Finalmente, prácticamente eres tú. Eres tú como dueño y listo, ¿no? Esta persona toma todas las decisiones de la empresa y participa en detalle de cada fase, ¿no? Empiezas a contratar gente, tienes una flotilla, vamos a decir, de 5 personas. Muy posiblemente tienes un gerente que es el que la supervisa, otras 5 personas que tienes trabajando en campo o haciendo pues las talachas. Y mientras tú te tomas
el tiempo para llevar la contabilidad, para llevar a lo mejor tus redes sociales, para llevar la parte de mercadotecnia, pues que está incluida acá en las redes sociales, bancos, etcétera. Tú te encargas absolutamente de toda la administración y dejas pues a estas 5 personas más su gerente trabajando, ¿verdad? En esta etapa entonces, tú eres el único que va a tomar todas las decisiones y en general las decisiones pues más importantes, ¿no? Esta etapa se tiene poca estructura formal, ¿no? De repente, si falta alguno de los chalanes, pues entrará a lo mejor el gerente o el supervisor de la cuadrilla a terminar el trabajo, ¿no? Entonces, esta etapa tiene muy poca estructura, no hay muchos niveles, pues, de jerarquía, ¿no? La planificación es de corto plazo o reactiva. Lo que es esto, pues sucede algo y normalmente son cosas que nunca tenemos previstas, sucede algo, pues éntrale al quite, ¿no? Éntrale a solucionar el problema. No lo preparas, no lo ves venir ese problema. Las fortalezas en esa etapa son el dinamismo y la flexibilidad, ¿no? Una de las fortalezas, pues, es que todo el tiempo estás cambiando, todo el tiempo estás innovando, todo el tiempo estás reestructurando, pues, nuevas ideas e implementando cosas nuevas, estás metiendo más servicios cada vez, estás, digamos, en expansión y crecimiento. La mayor debilidad es la extrema dependencia de una persona que toma todas las decisiones, ¿sí? La mayor debilidad en esta etapa es que todas las decisiones se concentran en el dueño de la empresa o en el que tuvo la idea para la empresa, ¿no? Entonces, si alguien quisiera hacer algún cambio, pues el dueño, prácticamente que es el administrador, pues tomará la decisión de decir sí o no, ¿no? O si alguien pide, alguno de los trabajadores pidiera un aumento, pues el dueño prácticamente es el que dice sí o no. No hay alguien que abogue por ti, no hay alguien que diga, es que es buen trabajador, mira, sí se lo merece, hay que aumentarle un porcentaje. No, directamente el dueño es el que dice, pues no, o sí, etcétera, ¿no? Entonces, una sola persona en este caso toma todas las decisiones, tanto las importantes como las no importantes. Entonces, en esta estructura simple, lo padre es que tienes mucho dinamismo y mucho cambio. Lo que no está tan padre es que todas las decisiones las hace una sola persona. Después viene una segunda etapa, la etapa 2 de las empresas, donde tienen una estructura funcional, ¿no? Y aquí pues se caracteriza por el cambio de único tomador de decisiones a un equipo de administradores con especializaciones funcionales. Entonces aquí ya digamos, el dueño de la empresa participa en las decisiones más importantes. Sin embargo, digamos que el tiempo ya no le ajustaba para tanto negocio, entonces tuvo que contratar un administrador adicional que le llevara pues ciertas actividades. Vamos a decir que las actividades de marketing y las actividades de finanzas. Entonces empieza a contratar gente y empieza a contratar, pues la estructura se empieza a hacer más robusta, más grande, ¿no? Y a él solamente le corresponden a lo mejor algunas actividades y toma decisiones importantes. La estrategia corporativa favorece el proteccionismo a través del dominio de la industria por medio del crecimiento vertical y horizontal. ¿Okay? Recuerdan que el crecimiento vertical y horizontal es aquel donde nosotros podíamos ya sea tomar las funciones de nuestro proveedor o tomar las funciones de nuestro siguiente paso, ¿no? Entonces, dependiendo pues la estrategia que vayamos a tomar, pues en esta etapa se puede hacer, ¿no? En esta etapa, este tipo de estrategias, digamos, le favorecen a la compañía. Su mayor fortaleza reside en la concentración y especialización de la industria. ¿Qué es esto? Pues que ya en esta etapa ya somos expertos, ya conocemos la industria, ya sabemos nuestro negocio, ya lo conocemos muy bien, sabemos las etapas en las que, el periodo en el año en el que tendremos más trabajo, podremos contratar a lo mejor eventuales, podremos en la temporada en la que no haya tanto trabajo, podríamos prescindir de cierta mano de obra. Entonces ya somos expertos pues en nuestro mismo negocio. Aquí nuestra debilidad puede ser poner todos nuestros recursos en una sola línea de negocio, ¿no? Cuando nosotros ya somos expertos,
en cierto negocio y queremos seguir dándole por ahí y poner todos los recursos en esa línea de negocio, pues esa podría ser alguna debilidad. ¿Por qué? Porque ya en este punto de crecimiento podríamos expandirnos hacia otro sector o hacia otra línea de negocio y no lo estamos viendo o no lo estamos analizando, ¿no? Entonces, en este punto nuestra debilidad es creer que todavía ese negocio nos puede seguir dando frutos o que no veamos que existe algún otro negocio en el que pudiéramos incursionar, ¿verdad? Entonces, en esta estructura o en la etapa 2 ya tenemos una estructura más robusta. En esta etapa ya tenemos, o ya podemos tener más personal y ya somos muy expertos o ya tenemos por lo menos el expertise de nuestro negocio, ¿no? Finalmente, la estructura 3, perdón, la etapa 3 o la estructura divisional se caracteriza por tener varias líneas de productos, por administrar en varias industrias y descentraliza la toma de decisiones. En esa etapa se crece por medio de la diversificación y la expansión para abarcar varias regiones. Aquí nosotros ya dijimos, bueno, soy bueno en este negocio, pero también puedo tener este otro negocio. Entonces ya tienes una cartera diversificada, ya tienes varios productos que puedes ofrecer y ahora sí empiezas a expandirte a nuevas regiones. Empiezas a lanzar el producto al norte del país o al centro del país, ¿no? Entonces empiezas a abarcar más territorio. Ya empiezas a quererte colocar como número 1 en ventas, ¿no? Como el número 1 en posicionamiento de mercado, ¿no? Esta etapa cambia a una estructura organizacional con oficinas centrales y divisiones geográficas, donde ya decimos, bueno, la matriz está en Guadalajara y tendré unas oficinas regionales en la zona de León, ¿no? O en el Bajío, o en el centro del país, ¿no? Entonces, ahí ya tienes como una estructura mucho más grande, donde puedes tener una oficina central, de donde a lo mejor saldrán todas las decisiones importantes, y de ahí hacia las oficinas regionales que cascadearán, pues, estas decisiones o estas nuevas estrategias. En este punto se corre el riesgo de una crisis de control en la que cada unidad de negocio lucha por sus propias ventas y beneficios independientes a los objetivos de la corporación. Entonces, el problema más severo en este punto es que como tenemos varias líneas de negocio, entre ellas vamos a competir, ¿no? Y es como con los hermanos, ¿no? Normalmente siempre hay una competencia entre hermanos de quién es el mejor, ¿no? ¿Quién es el más? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es quién es el que produce más, no? En el caso de los negocios, ¿qué línea de producto? Siempre vamos a estar en competencia con su hermanito. Entonces vamos a decir, yo quiero ser el que más venda, el que más le genera a la compañía, ¿no? Y entonces empieza esta rivalidad entre propias líneas de producto o entre propias líneas de negocio. Empiezan a luchar por, vaya, su independencia, ¿no? Y aquí es donde, pues cada una de ellas, pues se está generando diferentes costos en lugar de hacer una sinergia, ¿no? Que es válido hasta cierto punto. Sin embargo, cuando ya esto ya no está dando más, entonces tendremos que regresar nuevamente a la estructura en la que hacemos una sola línea de negocio o nos fusionamos nuevamente, ¿no? Entonces, como ves, este es como un ciclo. Empieza siendo una sola estructura organizacional, creces y ahora sí tienes la necesidad de atender a cada una de las unidades de negocio como un negocio diferente con su propia estructura organizacional, y después de un tiempo, cuando la empresa ya es madura, pues ahora sí vuelves nuevamente a querer reestructurar y a generar una estructura organizacional como la simple, ¿no? Donde tienes un solo departamento de finanzas, un solo de recursos humanos, etc. ¿Cuáles son los obstáculos al cambio de etapas? Algunas dificultades les impiden a las corporaciones a pasar a la siguiente etapa de desarrollo. Pueden ser obstáculos internos, como la falta de recursos, la falta de capacitación o la incapacidad de delegar, ¿no? Y esos son algunos obstáculos que salen de la misma empresa. Que la empresa se quede a lo mejor sin lana para poder seguir el proyecto, o que la capacitación no haya sido buena, ¿no? A la hora que nosotros queramos cambiar de una organización o de una etapa donde quiero empezar a soltar
actividades y que a la persona que le estoy soltando la contabilidad no sea un experto o no sea muy bueno en ello, ¿no? La incapacidad de delegar, y esa es una de las mayores, sobre todo de la etapa 1 a la etapa 2, donde el dueño se tiene que desprender del poder prácticamente, es de las cosas que más cuesta, la incapacidad de delegar. ¿Por qué? Porque la persona o el dueño pues ya no va a poder tomar la decisión sobre qué comprar, cómo comprar, ¿no? Entonces, tal vez eso le cueste trabajo al dueño soltar y dejar pues que un administrador haga su chamba, ¿no? Entonces, la incapacidad de delegar es uno de los grandes o de las grandes dificultades, de los grandes obstáculos que se van a presentar de la etapa 1 a la etapa 2. Habrá otros obstáculos externos como las condiciones económicas, tal vez cambie el gobierno y nos cambien los impuestos, ¿no? Entonces habrá una situación, un obstáculo externo, ajeno a nosotros, que nos dificulte esta transición. Podrá haber escasez de mano de obra, ¿no? No tenemos suficientes empleados o suficientes, pues sí, empleados capacitados o capaces de realizar nuestro trabajo. La falta de crecimiento de la industria, muy posiblemente la industria ya está agotada o ya está saturada con nuestro producto y ya no tenemos más capacidad de expansión. Cuando se inicia una empresa, existen 4 factores buenos que con el tiempo se pueden ver como amenazas o en posibles problemas. Y el primero es la lealtad a los compañeros de trabajo, ¿no? En algunas ocasiones o en muchas ocasiones, cuando es una empresa que apenas está surgiendo o que están haciendo, pues vamos a decir que son 2 personas, es el dueño y es el primer trabajador que la va a hacer como de gerente de la flotilla, ¿no? Que les decía. Entonces, cuando somos muy poquitos en la empresa, normalmente, pues, nuestra característica como humanos es, pues, querer relacionarnos, ¿no? Y al pasar tanto tiempo con esta persona, finalmente te terminas haciendo amigo de tu empleado. Y eso se puede volver, al principio, una fortaleza porque sabes que puedes confiar en él, porque sabes que, pues, por la amistad, entre comillas, no te va a fallar, ¿no? Después de cierto tiempo ya, digamos, se toman aprecio, empiezas a soltar más, pero una vez que la empresa empieza a ser más grande, quizá tú como dueño tienes que tomar la decisión de traer a más gente, ¿no? O de traer un experto. Y a la hora que que traes a más gente, esta persona pues se puede sentir relegada, ¿no? Porque le vas a empezar a quitar actividades para que alguien más la haga y entonces ya no estuvo tan padre, ¿no? Entonces ya empieza a haber fracturas pues en la convivencia, en la lealtad, ¿no? Entonces, eso que alguna vez fue una ventaja, el hecho de tener un aliado o un amigo como parte de tu empresa o un trabajador que después se volvió tu amigo, cuando integras a más personas o cuando empiezas a crecer, que no le puedes dar, digamos, el mismo trato de antes, entonces empezamos con problemas de lealtad. Entonces, por eso es como muy importante separar esa parte de la amistad con tus compañeros de trabajo, ¿no? Que pueden ser tus amigos, claro que sí, pero que eventualmente pudiera haber alguna situación, pues, del crecimiento laboral que puede fracturar la amistad, pues también se da, ¿no? Se le puede dar también cuando en un ambiente de trabajo, vamos a decir, empezamos tú y yo iguales y fuimos creciendo y creciendo y creciendo, pero va a llegar un punto en el que la gerencia solamente va a ser una. Y antes, a lo mejor yo te echaba la mano con tus actividades o tú me cubrías o etcétera. ¿Para qué? Para que los dos sobresaliéramos, ¿no? Y los dos éramos súper buenos en nuestro trabajo y cuando se abre la convocatoria para ser el gerente de la unidad de negocio, pues sabemos que solamente uno de los dos va a ganar. Y así me dé muchísimo gusto que tú ganes, pues obviamente, pues qué mejor que gane yo, ¿no? Entonces, esta lealtad o este compañerismo, esta amistad que teníamos, pues a la hora que queramos aspirar a un puesto mayor, que solamente va a ser uno, pues ahí es donde vamos a empezar con ciertas fracturas en la lealtad. La orientación a las tareas, la perseverancia, son también algunos factores que inician siendo muy buenos, pero que si nosotros seguimos solamente enfrascados en lo mismo, pues nos van a hacer o nos van a llevar al punto de la
digamos, de la ceguera de taller, ¿no? Esta ceguera en la que no vemos que podemos desarrollar algo más, en nuestra incapacidad de cambio, en nuestro estar aferrados, pues, a solamente hacer lo mismo de siempre, sin tener opciones a hacer cosas diferentes, a hacer cosas más grandes, ¿no? Y finalmente, pues, el trabajo en aislamiento. Cuando nosotros intentamos que nadie se meta en mi empresa, que nadie opine acerca de ella, empiezas a tener un trabajo en aislamiento y no te das cuenta que pudieras obtener mayores beneficios cuando integras a más personas. Ya me estoy cansando mucho de la voz. Qué bárbaro. Deme un segundito, por favor. Listo. El ciclo de vida organizacional. Describe la forma en la que las organizaciones crecen, se desarrollan y finalmente declinan, ¿no? Entonces tenemos la etapa 1, que es el nacimiento, que es la concentración en un nicho y es dominada por el dueño, ¿no? Que en la estructura organizacional decíamos, bueno, en este punto, una sola persona es la que va a generar las ideas, una sola persona es la que va a tomar todas las decisiones, y es bueno porque tiene mucho dinamismo, pero también es malo porque una sola persona es la que toma todas las decisiones importantes. Y no solo las importantes, sino en general todas las decisiones, hasta qué tipo de papel de baño se va a adquirir, ¿no? Entonces, pues es, digamos, muy monoconcentrada en una sola persona y nos va a generar, pues, este problema, pues, de que no hay apertura a poder opinar. Después tenemos la etapa de crecimiento, que puede ser un crecimiento vertical o uno horizontal, ¿no? Decíamos, pues, donde nos comemos a nuestro proveedor o donde nosotros generamos nuestra propia materia prima o el siguiente paso hacia adelante. Aquí tenemos una administración funcional, ¿no? Donde cada una de las funciones pudiera tener su propia estructura, ¿no? Después viene nuestra etapa de madurez, o la etapa 3, donde vamos a tener una diversificación concéntrica y de conglomerado, y aquí empezamos a descentralizarnos. Aquí ya cada una de las unidades de negocio empieza casi a funcionar como una unidad de negocio diferente o como un negocio diferente, donde empiezan a tener cada uno su propia estructura, cada uno su departamento de marketing, de ventas, de finanzas, etcétera, ¿no? Empezamos también con conglomerados, que las unidades de negocio de salud, que las unidades de negocio de limpieza, etcétera. Entonces aquí ya tenemos una madurez y una expansión, ¿no? Aquí empezamos quizá a comernos a algún competidor chiquito, empezamos a hacer ciertas fusiones con algunas otras empresas, etcétera. Después vendrá nuestra etapa de declive, que es una estrategia de beneficio y reducción. ¿Alguien se recuerda esta estrategia de beneficio y reducción? ¿Cuál es la estrategia de beneficio y reducción? O una estrategia de reducción. En cada una de estas etapas vienen listadas una de las estrategias. En la etapa 1 tenemos la estrategia de nicho, ¿no? Que es tu estrategia de especialízate en un nicho, especialízate en un solo producto. En nuestra etapa de crecimiento tenemos la estrategia de el crecimiento vertical y horizontal.
¿Cuál es esa estrategia? Te los acabo de decir, en la que nos comemos a nuestro proveedor o nos comemos a nuestros resellers, ¿no? Comemos a, si nosotros, por ejemplo, se lo ponemos o se lo vendemos a Liverpool, pues en este caso nos podríamos comer el hecho de tener un intermediario para la venta y nosotros mismos ponemos nuestra tienda y exhibimos nuestro producto, ¿no? Entonces, esa es podría ser una estrategia ya sea vertical o horizontal. En la madurez, tenemos la estrategia pues de diversificación que pudiera ser, me como a una empresa chiquita que se dedica a lo mismo que yo, o empiezo a diversificar en otros productos, empiezo a diversificarme con otros productos. Y después tenemos la estrategia de beneficio y reducción. ¿Alguien se acuerda cuál es? Es la más facilita, por eso se lo estoy preguntando. ¿Nadie se acuerda o ya se quedan dormidos? Yo no me acuerdo. Ok. ¿A qué nos suena esto de una estrategia de reducción? Que lo hace más pequeño. ¿Que lo hacemos más pequeño? Sí, perfecto, puede ser. Puede ser que hagamos más pequeño nuestro equipo y con ello, pues, que reduzcamos también los costos, ya sea los costos de la organización a la hora que nosotros reducimos nuestra flotilla, pues pagamos menos impuestos, pagamos, o sea, impuestos en los salarios, pagamos menos salarios, pagamos menos de mucho, ¿no? Entonces, tenemos esta estrategia de reducción y la estrategia de beneficio es apostarle por aquello que sí nos está generando, ¿no? Y con ello, pues, en cuanto a la organización, tendremos una nueva estructura organizacional, ¿ok? La etapa 4, la etapa de muerte, nuestra estrategia puede ser de liquidación o de quiebra. ¿Alguien se acuerda cuál es esa? Cuando la empresa se declaraba en quiebra, que ya no tenía nada. Muy bien, perfecto, ¿no? Cuando la empresa se declaraba en quiebra. ¿Y cuál es la diferencia entre quiebra y la liquidación? Liquidación es cuando ya se pone a la venta, cuando ya se puede o se puede invitar a otros accionistas a comprarlo. Ok. Recuerden que había una am, le dejabas que alguien más ay, ¿cómo se puede decir? Donde los tribunales, donde los tribunales, no recordaba la palabra, donde los tribunales entran y ellos deciden cómo van a repartir los activos, ¿sí? Esa es la parte de de la quiebra, ¿no? La quiebra es cuando entran los tribunales, lo vimos en el segundo parcial, cuando entran los tribunales y dicen, bueno, ya estás en insolvencia, no puedes pagar más, la toma los tribunales lo toman y dicen, los primeros que vamos a pagar son estos, estos y estos y estos. Y a los accionistas, si sobra algo, o yo como tribunal decidiré si les doy algo. Y en la liquidación es cuando tú mismo dices, ok, ya me voy a liquidar y entonces empiezas a venderlo todo y empiezas a hacer tus pagos, ¿no? Como dices, buscas a lo mejor algún comprador que te quiera comprar todas tus deudas y todos tus activos para solventar o para pagarles y liberar pues a la gente, ¿no? Y en esa sí, tú decides cuánto les vas a dar a los accionistas si es que les quieres dar algo. Y en la quiebra, como entra el tribunal es quien decide cómo vamos a repartir lo que queda de la empresa. Y entonces entra nuestra parte organizacional en el desmantelamiento de la estructura. ¿Sí? En esta slide o en esta presentación, en esta diapositiva, de un lado vamos a tener la estrategia, vamos a decir en la etapa 1 tenemos
la estrategia de concentración de nicho, coma, el tipo de estructura o de ciclo de vida organizacional. La concentración en un nicho va a ser dominada o va a ser por estructura organizacional de un solo dueño. En la etapa 2 tenemos una estructura, la etapa 2 de la empresa, que es el crecimiento. Tenemos una estrategia que puede ser vertical y horizontal. Y la estructura organizacional va a ser una administración funcional. ¿Okay? En la etapa 3 tenemos la estrategia de diversificación concéntrica y de conglomerado. Y como estructura organizacional tendremos la descentralización. En la etapa 4 tendremos como estrategia la estrategia de beneficios y reducción, y como estructura organizacional una nueva estructura organizacional. Aquí es cuando hacemos cambios, reestructuramos todo. En la etapa 5 de muerte tendremos la estrategia de liquidación o quiebra, y como estructura organizacional tendremos el desmantelamiento prácticamente de la estructura. ¿Okay? Entonces, en esta diapositiva se reduce a del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, la estrategia, y del lado derecho la estructura organizacional que podemos tener con esa estructura. ¿Okay? Se los comento pues para que no crean que es solamente estrategias, sino que está dividido en estrategia y estructura organizacional que vamos a seguir. ¿Okay? Recuerdan que al inicio decíamos, la estructura organizacional sigue a la estrategia, ¿no? Si yo tengo la estrategia vertical y horizontal, mi estructura organizacional va a ser la administración funcional. Si yo tengo una estrategia de liquidación o de quiebra, la estructura organizacional pues va a ser el desmantelamiento de la estructura. ¿Okay? Si yo estoy en una etapa de nacimiento y tengo una estrategia de concentración en un nicho de mercado, mi estrategia organizacional pues va a ser dominada por el dueño. O sea, mi estructura organizacional va a ser, tengo un dueño y tengo empleados y punto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, como para entender mejor esta diapositiva. Bien, última. Tenemos dentro de las estructuras organizacionales básicas, ¿no? Las estructuras básicas son simples, funcional, divisional y de conglomerado. Y se resumen en las primeras 3 etapas del desarrollo corporativo, que son estas, ¿no? Nacimiento, crecimiento y madurez. ¿Okay? Entonces, las estructuras básicas son simples, que es una estructura simple donde tú tienes el dueño, tal vez un administrador y tus trabajadores, ¿no? Luego vamos a tener una estructura básica que es la funcional. Estas estructuras ya las vimos, que es la funcional, donde decíamos, lo vamos a dividir en el departamento de marketing. Y ya tenemos ahí. Departamento de finanzas, torre de logística, ¿no? Todos los que van a comprar el insumo, los que van a liberar el producto, etcétera, ¿no? Y así lo podemos hacer por funciones operativas. Tenemos otra estructura básica que era la divisional. La divisional por la división de jabones líquidos, la división de jabones corporales, la división de jabones de ropa, ¿no? La división de, etcétera. Entonces, lo tienes dividido por productos básicamente, ¿no? Entonces, tienes la simple, la funcional, la divisional y la de conglomerado. ¿Okay? Entonces, estas estructuras básicas normalmente las vamos a encontrar en el nacimiento, en el crecimiento y en la madurez de la etapa, ¿no? Sin embargo, pues, de repente podemos requerir o existen unas estructuras un poquito más complejas o más flexibles, ¿no? Donde a lo mejor, sí, claro que necesito un departamento de mercadotecnia, pero también necesito una estructura por divisiones, ¿no? Entonces, yo necesito que el departamento de mercadotecnia no solamente atienda a la división de jabones corporales, sino también que atienda a la división de jabones de ropa, ¿no? Entonces, tendrás a lo mejor ahí un tipo de estructura diferente, un poco más flexible, ¿no? No quiero mezclar jabones de ropa con jabones corporales, pero sí necesito un equipo que me atienda a estas dos estructuras o estas dos, digamos, divisiones, ¿va? Lo vamos a terminar el tema mañana. Mañana tenemos una hora clase, más o menos pues una hora clase. Sí lo tenemos mañana a las 8, ¿verdad? Es el miércoles. Ah, es el miércoles. Ah, bueno.
Perfecto. Entonces lo terminamos nuestro tema el miércoles. Estaba abierto un examen rápido para ahorita. Lo voy a pasar al miércoles cuando terminemos nuestro tema. ¿Ok? De momento está abierto para entregar el mapa conceptual de esto. Sé que no lo hemos terminado, entonces si quieres irlo completando y el miércoles que lo terminemos, pues ya lo podrás subir. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por atender. Nos vemos entonces el miércoles para terminar nuestra presentación de implementación de la estructura. ¿Ok? Gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Que tengan un bonito día. Gracias igualmente. Buen día, Gracias. Hasta gracias. luego. Bye bye.